Aunque he viajado en más de 50 ocasiones a Nueva York en los últimos años, bueno, concretamente los últimos 22 años, aprovecho que estoy ahora aquí y que tengo la organización del viaje muy fresca para compartir contigo 10 consejos que te serán muy útiles para organizar tu viaje a Nueva York. Por cierto, y antes de empezar, mi web es única y exclusivamente sobre Nueva York para aquellas personas que todavía no lo sepan y llevo escribiendo en ella desde 2010. Así que todo lo que te voy a contar hoy y muchísimo más lo vas a encontrar también allí, así que échale un ojo. Además, encontrarás también mi planning de Nueva York con itinerarios para 7 días de viaje para que aproveches al máximo tu tiempo aquí y no solo veas los lugares más icónicos, sino también otros menos conocidos, pero que valen mucho la pena. Empecemos con la documentación. Antes de empezar a organizar tu viaje a Nueva York, es importante revisar tu documentación. Para entrar a Estados Unidos necesitas tener el pasaporte con mínimo 6 meses de validez antes de la fecha de entrada. Y por supuesto también necesitas la autorización de viaje esta si eres ciudadano de un país elegible para la Visa Waiver Program. En caso contrario, necesitas tener, en este caso solicitar un visado y puede llevarte mínimo entre 6 y 12 meses. De todos los puntos que vamos a tratar en este vídeo, te voy a dejar debajo del vídeo más información, el link de mi web para que puedas ampliar la información, ya que de cada uno de los puntos te puedo asegurar que daría para un vídeo en exclusiva. Y he creído importante empezar con la documentación porque a lo largo de estos años he recibido muchos mensajes vuestros donde me comentabais que no habíais podido volar, porque o bien el pasaporte no estaba en regla o porque pensabais que no necesitabais un visado. Así que es muy importante a la hora de planificar un viaje empezar por aquí. Otra pregunta que me hacéis muchísimo: ¿cuál es la mejor época para viajar a Nueva York? Ahora mismo es febrero y estoy en Nueva York. Es una fecha que sé que muchos de vosotros no os planteáis para viajar hasta aquí y yo personalmente, siempre y cuando el plan sea viajar a Nueva York, no sé qué deciros, todas las fechas a mí personalmente me parecen genial. Obviamente hay fechas que son más atractivas que otras, como por ejemplo pues quizás Navidades, pero viajar o no en esas fechas va a depender también de en qué fechas os podéis coger vacaciones. A mí, por ejemplo, me encanta viajar a Nueva York para Halloween y os lo recomiendo hasta el infinito y más allá, pero por ejemplo quienes sois profesores son fechas que no os podéis ni plantear. Así que independientemente de qué fechas sean mejores para viajar a Nueva York, que para mí, ya os he dicho, lo son todas, es importante saber primero en qué fecha os podéis coger vacaciones. Punto 3. El presupuesto. E incluso antes de pediros las fechas de vacaciones, mi sugerencia es que papel y boli hagáis números de cuál es vuestro presupuesto de viaje, porque eso también condicionará o no solo la zona en la que podréis buscar alojamiento, sino también las fechas de viaje. Un ejemplo: si queréis viajar para fin de año a Nueva York, pues o contáis con un amplio presupuesto o no os va a quedar otra que alojaros en un hostel. Si tienes un presupuesto ajustado y no quieres renunciar a tener una habitación privada decente con lavabo dentro de la habitación como sería lo normal, entonces sin duda te recomiendo viajes en enero o febrero o marzo, siempre y cuando excluyendo siempre Semana Santa, porque esos 3 meses son temporada baja aquí en Nueva York. En fin, que sería maravilloso tener flexibilidad de fechas y sin límite de presupuesto, es lo que todos supongo que querríamos, pero no siempre puede ser así, así que bueno, hay que hacer ciertos sacrificios si es necesario y tener claro que Nueva York es una ciudad tremendamente cara. Punto 4. Esto me lleva al alojamiento, el gasto más importante que vais a tener durante vuestro viaje. Antes incluso de reservar el vuelo y de decidir unas fechas de viaje, mi consejo, de verdad, por experiencia, es que empieces a jugar con el buscador de Booking y mires qué alojamientos hay disponibles, precios, zonas y a partir de ahí valores las fechas. Sé que, porque esto me pasa súper a menudo, que muchos esperáis que os diga este hotel es bueno, bonito y barato, pero esto en Nueva York no existe a fecha de hoy. Después de la pandemia de 2020 los precios se han incrementado muchísimo y hay hoteles buenos y bonitos, pero su precio varía a lo largo del año. En febrero puede costarte, por ejemplo, un hotel en concreto $100 la noche y habitación doble, y el mismo hotel en julio, por ejemplo, o junio o el mes que sea, te cuesta 300. Mismo hotel, misma habitación, todo igual. Así que depende de la fecha, hay que ir jugando con el buscador para decidir en este caso cuál es la fecha más adiente a vosotros. De todas maneras, te enlazo aquí debajo un vídeo donde explico
paso a paso cómo busco y reservo yo hotel en Nueva York, qué debes tener en cuenta, como los impuestos, el resort fee y demás. Y también te dejo enlazado una guía kilométrica que he hecho de reviews de hoteles en los que me he alojado en Nueva York y estoy segurísima que te serán de gran ayuda. Y postdata, no me han invitado a probarlos, más quisiera yo, los he pagado de mi bolsillo y lo he hecho a lo largo de estos años para poderos ofrecer la mayor variedad posible de opciones aquí en Nueva York y que sepáis que vais a encontrar antes de viajar. Que ya sabemos que las fotos de los catálogos de viaje son muy bonitas y luego cuando llegas, ¡oh sorpresa!, no es nada de lo que esperabas. Y dicho esto, si el precio te encaja después de que hayas hecho la búsqueda que te he recomendado, mi recomendación es que reserves tu alojamiento entre 11 y 12 meses antes de tus fechas de viaje con cancelación gratuita. No esperes nunca a reservar, porque como más se acerque la fecha de viaje, más suben los precios y los buenos alojamientos y habitaciones obviamente se agotan. Sobre el tema de qué zona recomiendo para buscar alojamiento, seguramente te sorprenda lo que te voy a decir. Huye de los alrededores de Times Square. Está muy masificado y los precios son más altos que en otras zonas de Manhattan. Muchos pensáis que al estar más céntrico vais a poder ir caminando a todas partes y bueno, vais a poder ir caminando a las zonas cercanas, en este caso a Times Square. Pero si queréis aprovechar el viaje, sí o sí vais a tener que coger metro o bus, por ejemplo, para llegar al distrito financiero, a Brooklyn, al High Line, en fin. Hacerlo todo caminando es quizás demasiado, sobre todo si vais con personas un poco más mayores o con niños, etc. Porque no olvides, o si no lo sabes te lo digo yo, en el mapa Nueva York parece pequeña, pero la realidad es que vas a caminar muchísimo. En el punto 5 vamos a por el vuelo. Ahora que ya tienes controlada la partida más importante, que es el alojamiento, que es por donde te he dicho que empieces, que todo te cuadra y que no necesitamos cambiar las fechas de viaje, es el momento, ahora y así, de buscar los vuelos. Recuerda que te he dicho que es importante que reserves el alojamiento entre 11 y 12 meses antes de tus fechas de viaje para así encontrar buenos precios, así que ahora sí es el momento de no demorar demasiado y buscar y comprar el vuelo. Y para empezar voy a contestar algunas de las preguntas más habituales que siempre me hacéis cuando buscáis vuelos. La primera, no hay compañías buenas o malas. Las que vuelan a Estados Unidos desde España son simplemente, en mi modesta opinión, aceptables. Para mí en concreto no hay un escojo esta o esta. En mi caso yo siempre escojo la que haya más económica para mis fechas de viaje e insisto, son aceptables. Y digo que son aceptables, que no se entienda mal, pero si empezáis a volar o habéis volado alguna vez con Emirates, Qatar o Singapore Airlines o alguna de estas, pues bueno, pues los servicios, el avión, el interior, pues son bastante diferentes con las compañías que suelen volar aquí a Estados Unidos, por eso digo que son aceptables. Intenta también, siempre que puedas, optar por un trayecto directo y sin escalas. Evitarás perder el vuelo de conexión, que te pierdan la maleta, en fin, un sinfín de problemas. Y también que aterrices, siempre que sea posible, que aterrices en Nueva York antes de las 3 de la tarde. Así podrás aprovechar al máximo la tarde para hacer visitas y los efectos del jet lag serán mucho menores, créeme. ¿Y cuándo comprar el vuelo? ¿Cómo saber si es un buen precio o si van a subir o bajar? Bueno, a no ser que sea un vuelo con escala o que sea un vuelo operado por, en este caso, Level, que llega a la ciudad a las 9 de la noche, que ya te he dicho que intentes que llegue antes de las 3. Hablo en este caso volando desde España. En estos momentos los precios rondan mínimo los 500 euros ida y vuelta por persona con vuelo directo y aterrizando en un buen horario en el aeropuerto JFK. Eso sí, como más se acerca la fecha de viaje, más suben de precio y a excepción de las propias compañías aéreas, nadie sabe si subirán los precios o bajarán. Es más probable que suban que no que bajen. También te dejo enlazado por aquí un video tutorial donde te explico cómo lo hago yo para encontrar vuelos baratos. Punto 6 y súper importante, el seguro de viaje. Una vez hayas comprado el vuelo, es importante que máximo en los 7 días siguientes contrates tu seguro de viaje con anulación. Yo, por ejemplo, tengo seguro médico privado, que eso siempre os lo explico, tengo seguro médico privado en España, pero la cobertura en el extranjero es de 50.000 euros. Una cantidad totalmente insuficiente en caso de que, por desgracia, ocurra algo. Yo he tenido la mala suerte de tener que utilizar el seguro de viaje y muchos de vosotros también me habéis contado que también os ha pasado. Y creedme, no queráis veros en la situación de necesitar, en este caso, asistencia médica y no tener un seguro de viaje contratado. En Estados Unidos la asistencia sanitaria es privada y muy cara. La factura, si tienen que ingresarte
porque tengas COVID, por ejemplo, puede ascender a más de $70.000. Una intervención quirúrgica por una fractura, $300.000. Una caída tonta mientras que vas caminando por aquí por la calle, $120.000. En fin, una locura. Un seguro de viaje cuesta aproximadamente $30 para 7 días de viaje y tiene una cobertura de 300.000 euros. Y creo que la tranquilidad que te aporta es muchísima y sobre todo, crucemos los dedos siempre, que no tengas que echar mano de ese seguro de viaje que has contratado. Además, si seguiste mi consejo y contrataste también la anulación, recuerda en los 7 días siguientes a la compra del vuelo, si no pudieras viajar porque tienes una urgencia médica de las que figuran en la póliza, el seguro estaría a cargo de los gastos. Punto 7. Planifica qué quieres ver cada día. Sean cuando sean tus fechas de viaje, es preciso que te planifiques qué quieres visitar y ver y cómo lo encajas todo durante tus días de estancia. Esto es muy importante para no perderte lugares emblemáticos y otros que no son tanto, pero que merecen muchísimo la pena. Mi sugerencia es que en Google Maps, por ejemplo, te digo esta herramienta porque es la que yo suelo utilizar, vayas poniendo chinchetas de todo aquello que quieres visitar, las calles por las que quieres pasar, dónde quieres comer, los museos, etc. Y mires también, muy importante, los horarios de cada atracción que quieras visitar para poderlo encajar todo de manera que todo fluya y puedas visitar lo que deseas sin perder tiempo o dar vueltas o simplemente no poderlo visitar. Y sin ningún tipo de duda, si no quieres invertir cientos de horas en planificar tu viaje y evitar que haya algo que se te escape, déjalo en mis manos. He viajado a Nueva York 50 veces, así que algo sé. Punto 8. Pase turístico. Si vas a visitar más de 2 atracciones de pago, sí o sí tienes que comprar un pase turístico. ¿Por qué? Mejor voy con un ejemplo que así se va a entender todo muchísimo mejor. La entrada al Observatorio Empire cuesta $65 y la del Observatorio Edge otros $42 más. Digo estas 2 atracciones, pero podía decirte el bus turístico, el Museo de Cera, el crucero alrededor de Manhattan, el bus al Outlet, en fin. Hay muchísimas atracciones que ver y visitar aquí en Nueva York. Pues bien, la visita a estos 2 observatorios ya te costaría más de $110 y esta tarjeta turística de 2 atracciones cuesta $74, por lo que ya te estás ahorrando $36, que es muchísimo, sobre todo teniendo en cuenta que seguramente querrás visitar muchísimos otros lugares, seguramente también de pago. Te dejo enlazado por aquí una comparativa de las diferentes tarjetas turísticas que existen en Nueva York en estos momentos, pero si tú vas a viajar en breve y no sabes cuál te conviene más, completa el formulario que tienes al final de esta guía. Dime qué quieres visitar y yo misma te digo con qué tarjeta ahorras más. Vamos por el punto 9, Internet. Al menos para mí, tener Internet en el móvil mientras viajo es imprescindible para estar en contacto con la familia, mirar el correo, llamar o mirar, por ejemplo, en Google Maps. Estoy segurísima que tú también lo vas a utilizar muchísimo. El problema es que la mayoría de compañías de teléfono cobran unas tarifas de roaming altísimas por usar ese servicio fuera de la Unión Europea. Yo en España soy Movistar, pero cuando viajo a Estados Unidos me compro una tarjeta de prepago de Vodafone. Tienen tarjetas prepago desde 10 euros que te ofrecen internet y llamadas mientras estás de viaje durante un mes. Eso sí, con un máximo de gigas, te lo puedes imaginar. Debajo del vídeo te dejo el enlace para que puedas comprar tu tarjeta y te la envíen a casa. Existen otras compañías que van súper bien como Holafly, pero personalmente por ahora y para viajar a Estados Unidos no lo utilizo porque Vodafone es mucho más barato y por ahora me funciona genial. El día que no funcione, pues cambiaremos a Holafly, que sé de buena tinta, que va muy bien porque la he utilizado también. Punto 10. Dinero y tarjetas. Las tarjetas convencionales que nos da, porque el banco nada, cobran aproximadamente un 3% de comisión por pagos en divisas extranjeras, ya sea bien cuando estás aquí in situ en Nueva York y vas a comprar, como cuando reservas las atracciones o el hotel o lo que sea desde España. Siempre que sea moneda extranjera te van a cobrar esta comisión. Así que eso quiere decir que si vas a viajar a Nueva York tendrás que pagar tu hotel, porque seguro que lo tendrás que hacer, no vas a alojarte de gratis probablemente, y lo pagarás en dólares porque es la moneda que se utiliza aquí en Nueva York, no en euros. Así que si te cuesta el hotel, por ejemplo, $1.500 por tu estancia, el total de tu estancia, tu banco te cobrará ese 3%, que son 45 euros más de comisión, y además te aplicarán el tipo de cambio que ellos decidan. Por eso te recomiendo que mires otras opciones y que contrates una tarjeta
para hacer los pagos en dólares, ya que según el plan que tengas contratado, o no te cobran comisión o te cobran, por ejemplo, un 1%, que es muchísimo menos que no un 3%. Eso sí, las condiciones, no lo olvides, varían con el tiempo y es importante irlas revisando de vez en cuando. En mi caso, siempre utilizo este tipo de tarjetas como Revolut o N26. Como digo, van cambiando las condiciones y en función de eso voy cambiando las tarjetas que utilizo, porque aunque me cobren, por ejemplo, como te digo, un 1% de comisión, ya pago mucho menos que con mi banco habitual, así que ya me estoy ahorrando un montón de dinero. Estas tarjetas además son gratuitas tanto de mantenimiento como de alta. Y además me permiten sacar hasta 200 euros en dólares cuando estoy aquí sin cobrar comisión. Personalmente suelo llevar únicamente una cantidad muy pequeña de efectivo para cosas muy puntuales. Todo lo pago con tarjeta. A lo mejor llevo, pues no sé, entre 100 y 200 dólares para una semana y como te digo, la mayoría lo pago todo con tarjeta. A mí personalmente me es mucho más cómodo pagarlo todo con tarjeta y además en el caso de que necesite efectivo, sé que puedo sacar del cajero hasta 200 euros sin comisión. Punto 11. Transporte. Como os decía, en el apartado de alojamiento va a ser muy difícil que vayas a poder ir caminando a todas partes, a no ser que quieras hacer más que una maratón. Yo suelo coger muchísimo el metro, ya que es rápido y barato, y cuando no tengo prisa, entonces sí cojo el bus porque me gusta ver cosas durante el trayecto. A veces la verdad es que lo utilizo como si fuera un bus turístico. Actualmente un viaje sencillo de metro o bus cuesta 2,90 dólares, pero ahora en todos los tornos de las estaciones de metro han instalado unos lectores de tarjeta y si tú pasas tu tarjeta te cobrará los 2,90 por trayecto. Pero si en un periodo máximo de 7 días realizas 13 viajes, todos los viajes a partir de ahí son gratuitos. Es decir, como máximo ya acabarás pagando 34 dólares y podrás utilizar el metro y bus de manera ilimitada, pero siempre en un periodo máximo de 7 días. También te dejo vídeo donde lo explico mucho más en detalle. Punto 12. Musicales y deporte. Los musicales y eventos deportivos, al menos para mí, deberían ser tan imprescindibles como subir a este señor de aquí que es el Empire State. Te confesaré que no soy seguidora de ningún deporte, solo del tenis y eso sí, siempre y cuando juegue alguien que me guste. Pero no, por ejemplo, del básquet. Pero es que aquí es que es otro nivel, es puro espectáculo. Es un mix entre un evento deportivo, un concierto, un show. Es una pasada, es algo que siempre os digo que al menos una vez en la vida hay que vivirlo. Y poco puedo decir también de los musicales, al menos uno en la vida hay que verlo, uno en Broadway. Es que aquí el presupuesto que hay para producir un musical es de otro nivel, así que la escenografía te puedes imaginar el montaje, es de verdad. Tienes que verlo y ya me contarás. Eso sí, para los eventos deportivos nunca hay descuentos, igual que pasaría, por ejemplo, con un partido de la Liga de Fútbol Española, ¿no? No hay descuentos, pero para los musicales sí que es posible encontrar descuentos, musicales de Broadway. Puedes comprar los tickets con descuento, casi al 50% de descuento, en el puesto de tickets que hay en Times Square, pero siempre y cuando, importante, estés dispuesto a quedarte sin entrada. Esto tengo que decirlo porque es así. O que no te puedas sentar donde tú quieras o no sentarte junto a la persona con la que vayas a ir. Esto es una posibilidad que existe. Quiero aclarar esto porque las entradas que tienen descuento son las que quedan y que otras personas no han comprado. Además, no todos los espectáculos se descuentan. Por ejemplo, si quieres ver El Rey León, olvídate porque nunca hay descuento para ver El Rey León. Así que mi consejo es que si te interesa esta opción, la uses siempre y cuando no tengas en tu lista de imprescindibles cuando viajes a Nueva York un espectáculo en concreto o simplemente asistir a un musical de Broadway. Lo mismo, te dejo la guía donde te explico muchísimo más sobre esto en detalle. Punto 13. Visitas y excursiones. Antes te comentaba que si tienes pensado visitar más de 2 museos o observatorios, compres un pase turístico porque vas a ahorrar un montón de dinero. Aparte de eso, ¿qué ver cuando viajas a Nueva York donde hay tantísima oferta? Mi sugerencia es que no quieras verlo todo en 7 días, que es la duración aproximada habitual de un viaje a Nueva York. Si vas a venir 7 días, te diría, mi consejo personal, que visites un observatorio más un museo, o, por ejemplo, 2 observatorios, lo que quieras, pero entre 2 o 3 visitas a lo sumo y que el resto del tiempo lo dediques a conocer la ciudad, sus calles, lugares especiales, etc. El qué de visitar esas 2 o 3 visitas que te comentaba depende enteramente de tus gustos, pero si yo tuviera que escoger te diría que el observatorio Summit y el Top of the Rock, más, por ejemplo, un museo como el MoMA, o puedes alternar, pero vamos, serían esas 3 estrellas, Summit, Top of the Rock, más un museo de tu elección el que tú quieras.
Y sobre qué excursiones hacer depende también enteramente de los días que vayas a estar aquí y de tu presupuesto. Imprescindible, te recomiendo la excursión de contrastes, ya que en unas 5 horas te harás una idea general de los contrastes que existen entre los distritos de Manhattan, Bronx, Queens y Brooklyn. Esta es una excursión que difícilmente podrías hacer por tu cuenta, a no ser que alquilaras un coche. Por otro lado, el paseo en helicóptero es muy caro, pero es una absoluta pasada. Cada vez que me he subido me da siempre bastante reparo, la verdad, pero intento no pensar en ello, y a la que el helicóptero se levanta del suelo, se te pasa de verdad, ¿eh? Se te pasa absolutamente todo. Es tan espectacular el tour en helicóptero que te lo recomiendo al 100%. También te recomiendo uno de mis favoritos, el crucero alrededor de Manhattan. Se llama el crucero Landmarks y dura 90 minutos y te da un paseo a la hora de la puesta de sol, y tienes unas vistas impresionantes de la zona financiera, la Estatua de Libertad, pasas por debajo del puente de Brooklyn, el de Manhattan. Vale mucho la pena, ya viajes en invierno o en verano a Nueva York. Muy chulo. Y si vienes más de 7 días, entonces te recomiendo añadas la excursión a Washington. Yo personalmente durante muchos años no tuve esta excursión en mi lista, hasta que un día me decidí a hacerla, y la verdad es que me sorprendió porque es súper interesante todos los sitios que se visitan y la historia. Pero eso sí, si vienes aquí a Nueva York más de días, porque aquí ya hay muchísimas cosas por ver en Nueva York, y si en 7 días quieres hacerlo todo, al final acabas haciendo todo muy deprisa y no lo disfrutas. Punto 14. Compras. Si algo se te olvida, no sufras, porque vas a viajar a la meca de las compras. Y te lo dice una que en su primer viaje a Nueva York en 2002 se llevó para casa 20 bolsos. En aquella época las compañías aéreas funcionaban diferente de ahora y te dejaban facturar gratis 2 maletas de 23 kilos. Así que mi perdición. Aquello se me quedó como una anécdota, porque hace ya muchísimo tiempo, y ahora ya controlo mucho más el tema de compras y miro cuándo son las fechas de rebajas, y cuando mi viaje no coincide con ellas, pues entonces tiro ya de outlet. Mi favorito es sin duda el de Godbury, aunque hace falta un día completo para poderlo disfrutar, porque es que hay una infinidad de tiendas que es que no te las acabas. Y a no ser que vengas más de 7 días, no lo recomiendo, porque aunque es mi favorito, como digo, pierdes un día entero en el outlet y hay demasiado por ver aquí en Nueva York. Por otro lado está el Jersey Gardens, que está mucho más cerca, pero lo mismo, vas a estar también todo el día porque hay muchas tiendas y hay demasiadas tentaciones. Mi recomendación es que durante las horas de luz visites la ciudad y conozcas la ciudad, y cuando se haga de noche entonces dediques el tiempo que quieras a ir de tiendas. Aquí en Manhattan tienes el outlet de Macy's, el de Bloomingdale's, el de Century 21, entre muchísimos otros. En mi web tienes una guía súper completa con todos los outlets que existen, qué vas a encontrar en ellos y todo lo que necesitas saber. Y vamos por el último punto, número 15, comer. Aquí en Nueva York no todos son pizzas y hamburguesas, aunque es lo que nos han vendido toda la vida. Hay muchísimas, eso sí, pero hay muchas otras buenas opciones que te sugiero que pruebes, ya que aquí en Nueva York vas a poder probar platos de todo el mundo. Lo primero de todo que debes saber es que el concepto de menú que conocemos en España, en Manhattan, no es nada habitual, y fácilmente un plato más un refresco puede costarte unos $30 contando los impuestos y las propinas. El tema propinas es todo un temazo y te dejo un vídeo donde lo abordo en detalle. Además, el tema comidas, como seguramente te puedes imaginar, en tu ciudad, aquí donde vayas, es una partida 100% adaptable a cada uno. Obviamente hay que comer, pero el qué y el dónde depende totalmente de cada uno. Quien tenga un presupuesto ajustado quizás opte por los locales donde ofrecen una porción de pizza de $1, y otros quizás irán a comerse la pizza a Rubirosa, que está súper buena. Esto es tan solo un ejemplo. Yo, en mi caso, que estoy cansada de decirlo y estarás harta de oírmelo decir, soy muy fan de los supermercados Whole Foods porque tienen comida preparada para llevar, además tiene un precio razonable para ser Nueva York y está muy buena la comida, así lo dejo como idea. Y para el resto del tiempo suelo ir a los restaurantes que ya conozco y que me gustan mucho y suelo visitar siempre que viajo a Nueva York. Te los dejo también aquí enlazados. Y cuando no sé qué ir porque estoy en una zona diferente, echo de mano de Google Maps. Marco la opción de restaurantes y me guío por la nota que tiene ese restaurante por otros usuarios que ya lo han visitado. Y en función de eso decido dónde voy a comer. Bueno, espero que estos 15 consejos para viajar a Nueva York te hayan sido de mucha utilidad. Y si te ha surgido alguna duda, pues recuerda, no solo que tienes mucha más información en mi web, sino que además me puedes dejar tu pregunta en comentarios, que encantada te ayudo. ¡Hasta luego!